al miércoles de la semana en curso. Miércoles 9 de octubre del año 2024. Quiero comentar con usted algo que sucedió hoy para una desagradable sorpresa, en este caso para mí, no sé para otros. Muy temprano en este espectáculo fársico llamado La Mañanera del Pueblo, fíjese qué falta de imaginación, apareció el licenciado Omar García Harfuch dando a conocer la estrategia de combate al crimen organizado en este país. Dice uno, bueno, pues habrá que ver, habrá que escuchar, aun cuando el periodista de alto nivel del Wall Street, José de Córdoba, ya había dado a conocer algunos de los elementos de esta estrategia en una presentación que no sé si le hicieron a ese medio solamente o a varios medios. Y el primer pilar o la base fundamental, al ponerlo en primer lugar, cuando habla el licenciado Omar García Harfuch, habla de continuar la lucha que empezó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo, de atacar las causas del crimen organizado. En ese momento no necesité yo revisar las otras tres o poner atención a las otras tres. En ese momento dije, se amoló el asunto. ¿Por qué razón? Una de las razones para gobernantes cobardes, para no enfrentar al crimen organizado, es recurrir a eso. Vamos a combatir las causas del crimen. Perfecto. Combatan ustedes las causas para que los efectos se vean en 15, 20 años. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a cambiar la forma de pensar? ¿Cómo van a meterse a las mesas familiares para sustituir al padre que le está impulsando a sus hijos para que se incorporen a la delincuencia o en los grupos delincuenciales que esos padres dirigen o conducen? ¿Verdad? Esa es una salida falsa. En todo caso, hay que utilizar la fuerza del Estado, el monopolio legítimo de la violencia para acabar con esos grupos cuando han roto un equilibrio, como es el caso de México. 35-40% del territorio nacional dominado por grupos delincuenciales, actividades que van desde el cobro de piso a medianas empresas hasta la actividad de la venta de pollo en mercados públicos, etcétera, etcétera. No se diga ya de la trata de migrantes, la trata de blancas y de morenas y de güeras y de rubias, etcétera. En estas condiciones, pues, cuando el licenciado García Harfuch, a quien yo lo reconozco, había pensado que inauguraba una época donde se iba a utilizar la fuerza del Estado para acabar con esos grupos, y para mí en lo personal fue una gran decepción, totalmente. Es decir, y que se haya prestado el licenciado García Harfuch para eso, en ese momento dije, esto se amoló, con otra palabra, ¿no? Por supuesto, con otro verbo. Pero no paró ahí la cosa. Se sube un tuit donde el general Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional, comandante de las Fuerzas Armadas, no comandante supremo, sino comandante del Ejército y la Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y donde dice que tiene la tarea de convencer a los Estados Unidos, al gobierno específicamente, que buena parte de la violencia en México se debe a la exportación de armas de ese país al nuestro. Lo curioso aquí, para no meternos en muchos tecnicismos, es que las únicas armas que exportan las empresas norteamericanas a México son aquellas que van dirigidas al gobierno federal. Así de sencillo, la única exportación
En los otros casos estamos hablando de armas que se introducen ilegalmente. Entonces yo no sé si lo que quieren es que los Estados Unidos ya no le vendan armamento, ni repuestos, ni balas, etcétera, al ejército mexicano. La verdad es que ante una situación como esa, donde lo que tratan es de eludir la responsabilidad que tenemos nosotros, primero por una frontera porosa en extremo, mal vigilada, y segundo, por una corrupción histórica en los cruces fronterizos de parte del personal de las aduanas. De tal manera que pretender culpar a los Estados Unidos porque allá se fabrican armas y se venden armas, pues eso no pasa de ser un sinsentido. Pero lo curioso aquí, o lo decepcionante, es que el mismo día, las dos personas que podrían y que generaron una expectativa positiva, optimista, para encabezar el esfuerzo de combatir a esos grupos y acabar con ellos para restaurar la legalidad perdida, así se vinieron abajo. ¿Qué significa eso? Que va a ser un gobierno y un sexenio muy similar al de López Obrador, el bulto, en cuanto al trato a los grupos delincuenciales. No sé si vaya a darse el caso de que haya abrazos, no balazos, pero de lo que sí estoy seguro es que no va a cambiar aquella estupidez por una nueva que debería ser cero abrazos y puros balazos. No hay otra forma de acabar con esos grupos. No existe. Pero por alguna razón que ignoro, habrá que estudiarla, encontrar las causas, la anticientífica ha aceptado de una manera ciega, mecánica, incluso diría yo, corrupta, esa visión de López Obrador de combatir el crimen, pero más bien es de condescender, contemporizar con los grupos delincuenciales, para beneficio de personas cercanas a él, colaboraciones para las campañas, dinero para los gobernadores, para candidatos a esto, al otro, o al otro, o al otro. ¿Y eso qué va a generar? Más homicidios dolosos, va a generar más desconfianza de los inversionistas locales y extranjeros y en consecuencia menos inversión y menos crecimiento económico. Así va a ser. No hay otra forma. Ya desechemos toda esperanza de que va a haber una decisión para atacar frontalmente a esos grupos criminales y acabar con ellos. No lo va a hacer la anticientífica por las razones que usted guste. De tal manera que prepárese para que la presencia de los grupos delincuenciales siga extendiéndose, siga fortaleciéndose en el país y las autoridades, en algún caso legítimamente designadas y en otros casos legítimamente elegidas en calidad de gobernantes, van a ir perdiendo fuerza y fuerza y fuerza y cediendo espacios a la delincuencia. Ese es el futuro y ese es el gobierno y esa es la gobernación que va a poner en práctica la anticientífica. ¿Por qué? Porque no se atreve a romper con aquella visión absurda del bulto López Obrador. ¿Por cobardía? ¿Porque le saben algo? ¿O por simple abyección y porque lo ve a él como el padre que nunca tuvo, lo ve como el que la protegió, la cuidó, etcétera? Bueno, pues sí. Pero qué tragedia para el país y qué tragedia para esos 36 millones de ciudadanos que le entregaron su voto para construir un segundo piso que nadie sabe cómo está el primer piso, cómo van a construir un segundo piso de una casa o de un edificio donde lo único que dejó fueron 200,000 homicidios dolosos, cientos de miles de desaparecidos
y quizá más de 800,000 muertes que no debieron haberse registrado producto de un pésimo manejo de la pandemia del COVID-19. Eso es lo que nos espera con la anticientífica. Si a eso le agregan ustedes un gabinete que es puro cascajo, porque ya ni siquiera puedo plantear la excepción del licenciado García Harfuch, porque ya se acomodó en ese grupo de serviles y abyectos que no se atreven a decirle a la anticientífica: está usted equivocada en esto, está usted equivocada en esto, presidente. Porque además, para aquellos que lo ignoren, el artículo 80 de la Constitución dice algo tan sencillo como esto. Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Así es que eso de presidenta y comandanta, tres téngeles. Pero bueno, dicen que el que puede lo menos puede lo más, pero qué falta de respeto también en ese aspecto a la Constitución. Quieren que se le llame presidenta con A, comandanta con A, que cambien el artículo 80 de la Constitución. Órale, háganlo, pero háganlo ya. Igual como dije ayer, órale, atrévanse a entrarle en serio a la reforma judicial, aviéntense, pero rápido, no se detengan. Cuando vean en la orilla del precipicio el desastre que crearían, van a recular. Y ya empezó Monreal. Bueno, hay que con otra reforma corregir los defectos y esto y que el otro. Y ya Gerardo Fernández Noroña dijo: no, ya hablamos la doctora Piña y yo para restablecer el diálogo entre los poderes y la mentira que te eché. Pues no, que muy machitos, pues. No que acá ustedes se las comían ardiendo y las zurraban apagadas. No hay borracho que coma lumbre. Esa es una sentencia de una profundidad tremenda. En fin, así están las cosas y eso es lo que se vislumbra para el gobierno de una persona ignorante de lo más elemental de la gobernación. Una persona sin carácter, sin voluntad, digan lo que digan, que es la anticientífica. Y un gabinete de puro cascajo. Ni modo, hay que aguantar vara. 36 millones la volvieron a regar. A ver cuándo se cansan de votar a lo tarugo. Muchas gracias y lo espero mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Muchas gracias.